Bigarren puntua. 49/13-13/13-3, bitarteko dekretuen kontu ematea, dación de cuenta de los decretos 49/2013 y 64/2013. Sí. 49/2013. Ah, eso, me digo José Ángel de... Solicitado al Departamento de Medio Ambiente y la Diputación Foral de Vizcaya subvención para la realización de la campaña de divulgación y adquisición de los materiales necesarios para la implementación del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico. Adjudicando al Servicio Técnico Fiscal Sherman el contrato menor de mantenimiento preventivo de la caldera Buderus Logano, que da servicio a la instalación de la calefacción de las oficinas de la Mancomunidad. 51/2013, prorrogando por un año el contrato suscrito en Cartelec 3003 para la prestación del servicio de consultoría, asistencia y mantenimiento integral del equipo informático. 52/2013. Prorrogando por un año el contrato suscrito con la mercantil Amilur Servicios Ambientales para la prestación de servicios de desgratización, desinfección y desinsectación en los municipios de Argentales, Galdames, Guardesola, Güeñes, Carranza, La Nestosa y Zaya. 53/2013. Prorrogando por un año el contrato suscrito con la mercantil Amilur para la prestación de servicios de tratamiento de prevención y control de legionela en los municipios de Guardesola, Güeñes, Carranza, La Nestosa y Sopuerta. 54/2013. Accediendo a lo solicitado por Videnet de no seguir realizando la prestación del servicio de grabación de las sesiones de los órganos colegiados de la Mancomunidad. 55/2013. Disponiendo la apertura del procedimiento administrativo para la adjudicación del servicio de grabación de las sesiones de los órganos colegiados de la Mancomunidad y la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 56. Desestimando la solicitud de incorporación al puesto de trabajo de auxiliar administrativo en el área de intervención presentada por la titular del puesto con fecha 1 de octubre de 2013. 57. Iniciando el expediente de contratación de suministro de 60 contenedores, 1.600 cubos, 1.650 llaves y 200.000 bolsas compostables para la ejecución del proyecto Ampliación de la campaña de recogida selectiva de materia orgánica de la Mancomunidad. 58. Iniciando el expediente de contratación de suministro de 200 compostadores y 200 aireadores para la ejecución del proyecto Ampliación de la campaña de recogida selectiva de materia orgánica. 59. Iniciando el expediente de contratación del servicio de información ciudadana recogida selectiva de materia orgánica en los municipios de la Mancomunidad. 60. Aprobando el expediente de contratación del suministro de 60 contenedores, 1.650 cubos, 1.650 llaves y 200.000 bolsas compostables, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato y la remisión de las invitaciones para participar en el procedimiento a 3 empresas. 61. Aprobando el expediente de contratación de suministro de 200 compostadoras y 200 aireadores, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato y la remisión de invitación para participar en el procedimiento a 3 empresas. 62. Aprobando el expediente de contratación del Servicio de Información Ciudadana de recogida selectiva de materia orgánica y los pliegos de cláusulas administrativas particulares, disponiendo la apertura del procedimiento y la remisión de las invitaciones para participar en el procedimiento a 4 empresas. 63. Rectificando el decreto 57 por el que se inicia el expediente de contratación de suministro de 60 contenedores, 1.000 cubos, 1.650 llaves y 100.000 bolsas. Y 64. Aprobando el expediente de contratación de suministro de 60 contenedores, 1.000 cubos, 1.650 llaves y 100.000 bolsas compostables y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas, procediendo a la apertura del procedimiento de adjudicación y la remisión para participar en el procedimiento a 3 empresas. Vale, ¿alguna aclaración sobre los pliegos, o sea, los decretos? Zaya Bai, Bildu.